En esta clase nos vamos a ocupar de los materiales poliméricos. La palabra polímero proviene del griego polis, que significa mucho, y meros, que significa parte o segmento. Desde hace cientos de años se han utilizado muchos polímeros naturales procedentes de plantas y animales, como el caucho, la lana, la seda, el cuero, el almidón o la celulosa. Los polímeros son sustancias compuestas por grandes moléculas o macromoléculas, generalmente orgánicas, formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Desde principios del siglo XX, la investigación científica ha determinado la estructura molecular de estos materiales y esto ha permitido el desarrollo de numerosos polímeros para muy diversas aplicaciones. En algunas de estas aplicaciones, los polímeros han reemplazado a las aleaciones metálicas y a la madera debido a su bajo costo y su baja densidad. Como la mayoría de los polímeros son orgánicos, es decir, están basados en carbono e hidrógeno, a continuación revisaremos algunos conceptos relacionados con las moléculas de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno, como dijimos anteriormente, con enlace interatómico covalente. El carbón tiene 4 electrones en su órbita de valencia y el hidrógeno tiene un único electrón, por lo tanto el carbono necesita 4 electrones más en su orbital de valencia para llegar a una estructura de equilibrio y el hidrógeno necesita uno más para estar en la misma condición de equilibrio. En la molécula de metano, por ejemplo, existen 4 enlaces covalentes en donde 4 átomos de hidrógeno se unen covalentemente a el átomo de carbono mediante 4 enlaces compartiendo así cada uno de sus electrones de valencia y de esta forma cada uno de los hidrógenos llega a 2 electrones en su orbital de valencia y el carbono llega a 8 compartiendo 4 electrones, uno por cada hidrógeno. El etileno, en cambio, tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Ambos átomos de carbono están unidos entre sí por un enlace doble covalente, es decir, que comparten 2 electrones entre sí y completan su orbital de valencia compartiendo un electrón con 2 hidrógenos. Denominamos hidrocarburos insaturados a las moléculas con doble y triple enlace covalente, por ejemplo la del etileno. El cambio de posición de uno de estos enlaces permite la adición de otros átomos. Por otra parte, los hidrocarburos saturados tienen todos los enlaces sencillos y no se pueden añadir nuevos átomos sin eliminar los ya enlazados. Por ejemplo, la molécula de metano. Veamos un ejemplo. El hidrocarburo etileno, carbono 2, hidrógeno 4, es un gas a temperatura y presión ambientes y tiene la siguiente estructura molecular. Como vimos anteriormente, 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno, formando esta estructura con el enlace doble característico entre los átomos de carbono. Este gas, en presencia de un catalizador y en las condiciones adecuadas de temperatura y presión, se transforma en polietileno, el cual es un material polimérico sólido. Este proceso se inicia al generarse una unidad monomérica reactiva por la reacción entre una sustancia catalítica, R, y el monómero etileno. R entonces es un material que tiene la capacidad de combinarse en un enlace covalente con el carbono y de esta manera, por medio de la presión y la temperatura, se logra romper uno de los enlaces de carbono y ese átomo de carbono se combina en un enlace covalente con la sustancia catalítica. De esta manera, el otro átomo de carbono quedó con un lugar libre para unirse con otro átomo. De esta manera es posible que este carbono con un átomo libre para combinarse lo haga con un carbono de otra molécula de etileno y de esta forma la reacción continúa porque a medida que se van uniendo más moléculas de etileno va quedando siempre un carbono con un electrón libre para combinarse. Se forman así macromoléculas en forma de cadenas en donde podemos identificar una
unidad monomérica que se va repitiendo a lo largo de la cadena, que en este caso consisten en dos carbonos que me representan el esqueleto de la cadena y los átomos de hidrógeno unidos transversalmente. Como dijimos anteriormente, este material representa el polietileno. Si bien la representamos linealmente a esta cadena, en la realidad los enlaces covalentes forman un ángulo de aproximadamente 109 grados entre ellos, y por esto una representación más cercana a la realidad es la que vemos en la figura de abajo, en donde la cadena principal va formando este zigzag a 109 grados y alrededor tiene los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno. Otras moléculas poliméricas importantes son la del politetrafluoroetileno o teflón, que en lugar de los carbonos tiene átomos de flúor, la del cloruro de polivinilo o PVC, en donde tiene un cloro cada 3 hidrógenos, y la del polipropileno, que tiene la estructura carbono-hidrógeno 3 por cada 3 hidrógenos. Las unidades monoméricas, como las del etileno, con dos enlaces activos que les permiten unirse con otras dos unidades, se llaman bifuncionales y pueden formar estructuras bidimensionales. Sin embargo, existen unidades monoméricas con tres enlaces activos capaces de formar estructuras tridimensionales denominadas trifuncionales. Los polímeros de cadena larga tienen pesos moleculares extremadamente grandes, ya que las moléculas son mucho más largas que las que estamos habituados a observar en la naturaleza. Durante la polimerización, cuando se sintetizan estas macromoléculas, no todas las cadenas crecen la misma longitud. Esto resulta en una distribución de longitudes de cadena y pesos moleculares. Generalmente se especifica un peso molecular medio. Este se obtiene distribuyendo las cadenas en una serie de intervalos de tamaño y luego determinando la fracción del número total de cadenas correspondiente a cada intervalo. Este se denomina peso molecular numérico. Si armamos entonces intervalos de pesos moleculares de las distintas cadenas, podemos expresar en un histograma la fracción numérica de las cadenas que caen dentro de ese intervalo. Por ejemplo, entre 5 y 10 gramos por mol por 10 a la 3 tendremos un cierto porcentaje, y así para cada uno de estos intervalos. El peso molecular numérico, Mn, será la suma de las respectivas fracciones por el peso molecular medio de cada intervalo. De este intervalo será 7.5, de este intervalo será 12.5, multiplicada por su respectiva fracción, obtenemos el peso molecular numérico. Existe también un peso molecular másico, MW, el cual se basa en la masa de la fracción de moléculas incluidas dentro de varios intervalos de tamaños de moléculas. En este histograma, en lugar de graficar la fracción del número de moléculas que caen dentro de cada intervalo, lo que hacemos es graficar la fracción másica de esas moléculas. Entonces, si hacemos la sumatoria de la fracción másica por el peso medio de cada intervalo, obtenemos el peso molecular másico. Otra forma de expresar el tamaño medio de cadena de un polímero es el grado de polimerización, tanto el numérico como el másico, Nn y Nw. Ambos están en función del peso molecular, tanto el numérico como el másico, y se obtienen de dividir este por el peso de la unidad monomérica. De esta forma nos da una pauta de qué tan largas son las macromoléculas. La magnitud del peso molecular afecta las propiedades del polímero. Fundamentalmente, la temperatura de fusión aumenta con el peso molecular, ya que al haber cadenas más largas, aumenta las fuerzas de enlace del tipo Van der Waals. Como dijimos anteriormente, las cadenas poliméricas no son rectas. Como vemos en la figura, los enlaces forman un ángulo de aproximadamente 109 grados entre sí. Esto se puede observar en la figura A. Aunque pueden existir segmentos rectos de cadena, como se muestra en esta parte de la figura B, estas cadenas también pueden curvarse y retorcerse cuando los átomos situados en otras posiciones de la cadena rotan, como se indica en la figura C. Esto se debe a que los átomos pueden ocupar cualquier posición
dentro de lo que forma un círculo con la rotación de 109 grados que vemos en este punto. Esto hace que las cadenas tengan la capacidad de rotar y enroscarse en el volumen del material. Así, la forma de las cadenas es más parecida a lo que vemos en esta imagen con distintas rotaciones, dobleces y entrecruzamiento. Las características físicas de un polímero no solo dependen del peso molecular y de la forma, sino también de las diferencias en las estructuras de las cadenas moleculares. Se pueden definir 4 estructuras moleculares distintas. La que vemos en la figura A son las lineales y las cadenas están unidas entre sí por enlaces débiles del tipo Van der Waals. Algunos ejemplos son el polietileno, el poliestireno, el PVC, el nylon o el PMMA. Las estructuras ramificadas tienen las cadenas principales conectadas lateralmente con otras cadenas, como vemos en la figura B. Su empaquetamiento es menos denso, ya que estas ramificaciones restringen la capacidad de las cadenas principales para acercarse entre sí. En la figura C vemos una estructura entrecruzada en donde las cadenas lineales adyacentes se unen transversalmente en varias posiciones mediante cadenas cortas. Un ejemplo de esto son los materiales de base caucho. Y finalmente en la figura D tenemos estructuras moleculares reticuladas que forman redes tridimensionales. Un ejemplo de estos son los polímeros epoxi. En los polímeros que tienen más de un átomo o grupo de átomos enlazados a la cadena principal, la regularidad y simetría en la disposición de este grupo influye fuertemente en las propiedades del polímero. La estereoisomería indica la situación de los átomos enlazados en el mismo orden, cabeza-cola, pero con diferente disposición espacial. En la configuración isotáctica, el átomo distinto al hidrógeno está siempre en el mismo lado de la cadena. En la configuración siniotáctica, este átomo se encuentra a un lado y otro de la cadena de forma perfectamente ordenada. En cambio, en la configuración atáctica, este orden es completamente aleatorio. Puede estar de un lado u otro de la cadena de forma aleatoria. En las unidades monoméricas, que tienen dobles enlaces entre átomos de carbono, son posibles otras configuraciones de la cadena, los isómeros geométricos. Los átomos o radicales unidos a los carbonos pueden situarse al mismo lado o en lados opuestos de la cadena. Un ejemplo de esto es el caucho natural, en donde el hidrógeno y el grupo carbono-hidrógeno 3 están del mismo lado de la cadena y bajo ciertas condiciones de procesamiento se puede formar el transisopropeno, en donde el hidrógeno y el grupo carbono-hidrógeno 3 están en lados distintos de la cadena. Los copolímeros son polímeros compuestos por dos unidades monoméricas diferentes. En los gráficos, estas dos unidades se representan con las bolas claras y oscuras. Dependiendo del proceso de polimerización y la fracción de los precursores, es posible obtener diferentes configuraciones. La primera configuración es totalmente al azar. Ambas unidades monoméricas se unen aleatoriamente. Alternados es cuando se unen una y otra alternativamente. En bloque, cuando existen agrupamientos, y estos son unidos entre sí. Y de injerto, cuando las cadenas laterales son cadenas de la otra unidad monomérica. La cristalinidad en los metales y cerámicos implica la disposición espacial ordenada de átomos y iones. En los polímeros, este ordenamiento se da a nivel molecular y por lo tanto la complejidad es mayor. La cristalinidad polimérica puede considerarse como el empaquetamiento de cadenas moleculares para producir una disposición atómica ordenada. La estructura cristalina se especifica en este caso en términos de una celda unidad que al ser moléculas son en general muy complejas. Acá vemos para el caso del polietileno que implica la celda unidad de este material, en donde vemos distintas cadenas alineadas y formando una estructura cristalina compleja que vemos aquí. Las moléculas poliméricas, como consecuencia de su tamaño y complejidad, suelen ser parcialmente cristalinas, es decir, tienen regiones cristalinas dentro de una matriz de material amorfo. En la región amorfa aparecen cadenas desordenadas como consecuencia de sus pliegues y dobleces sin un patrón de ordenamiento.
La densidad de un polímero cristalino es mayor que la de un polímero amorfo del mismo material y peso molecular debido al empaquetamiento más denso de las cadenas. El grado de cristalinidad de un determinado polímero se define de la siguiente manera con esta fórmula que vemos en la pantalla, donde ρ sub c es la densidad del polímero perfectamente cristalino, sigma A es la densidad del polímero perfectamente amorfo y sigma S es la densidad de nuestro polímero que estamos queriendo calcular la cristalinidad. Estas densidades se obtienen utilizando distintas técnicas experimentales. El grado de cristalización de un polímero depende de la velocidad de enfriamiento durante la solidificación, además de la configuración de la cadena, por supuesto. Para que la cristalización ocurra, el enfriamiento debe ser lento, a fin de que las cadenas se muevan y acomoden de forma ordenada. Los polímeros de cadenas sencillas, como el polietileno, son a la vez más propensos a cristalizar que aquellos con cadenas más complejas. Por otra parte, las ramas de los polímeros interfieren en la cristalización. Como dijimos anteriormente, son más difíciles de empaquetar, por lo cual los polímeros ramificados no pueden ser completamente cristalinos. Por otra parte, los polímeros reticulados son casi totalmente amorfos. El grado de cristalinidad influye en las propiedades del polímero. Los cristalinos son más resistentes a la disolución y al ablandamiento térmico. La mayoría de los polímeros cristaliza formando esferulitas. Como su nombre lo indica, estas crecen en forma de esferas. Las esferulitas consisten en un agregado de regiones cristalinas pequeñas, cristalitas o micelas, con cadenas de polímeros alineadas embebidas en una matriz amorfa. Aquí vemos un esquema simplificado de una esferulita, en donde existen subregiones cristalinas que tienen láminas ordenadas y cristalinas de moléculas que están unidas a la vez por moléculas de unión que forman zonas amorfas. A medida que la cristalización de las esferulitas avanza, los extremos de las esferas adyacentes se tocan formando límites entre ellas, de forma análoga a lo que ocurre con los bordes de grano de los metales. Las propiedades mecánicas de los polímeros se definen con muchos de los parámetros usados para los metales, como el módulo de elasticidad, la resistencia a la tracción o el límite elástico. Para caracterizar sus propiedades mecánicas, en general se utiliza un ensayo simple de tensión. La respuesta mecánica de los polímeros depende fuertemente de la velocidad de formación, la temperatura y la naturaleza química del ambiente, si existe presencia de agua, oxígeno, solventes orgánicos, entre muchos otros. En la figura vemos tres comportamientos mecánicos típicos en un gráfico de tensión de formación. La figura A representa un polímero completamente frágil, la B un polímero con un comportamiento dúctil y en la C es una curva típica de un elastómero con una gran capacidad para deformarse y para recuperar la deformación cuando se retira la carga. Aquí vemos una tabla con algunos de los polímeros más comunes y sus propiedades mecánicas en un rango típico. Tenemos el polietileno de baja y alta densidad, el PVC, el teflón, el polipropileno, el poliestireno, el PMMA, el nylon, el PET, el policarbonato. Si vemos su densidad específica, está en el orden del 0,9 y el 2, por lo cual son muy livianos. Su módulo de elasticidad varía entre el 0,1 y el 2 o el 3 gigapascales, lo cual da la pauta que son muy poco rígidos. Su resistencia a la tensión oscila entre los 8 y los 80 megapascales, bastante poco resistentes con respecto a los metales. Su límite de fluencia alcanza los 60 aproximadamente para el policarbonato, que es uno de los polímeros más duros, pero tiene elongaciones a la fractura mucho mayores a la de los metales y por supuesto también a la de los cerámicos, que puede llegar a alcanzar el 1000%. Como dijimos anteriormente, la temperatura influye fuertemente en las propiedades mecánicas. Aquí vemos distintas curvas de tensión de formación para el PMMA, en donde vemos que de pasar a 4 grados Celsius con un comportamiento completamente frágil a los 60 grados Celsius, el comportamiento es
extremadamente dúctil, por lo que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Al igual que los metales, muchos polímeros sufren de una transición frágil-dúctil cuando se pasa de temperaturas bajas a las temperaturas más altas. La deformación macroscópica de un polímero semicristalino va a tener la forma mostrada en esta figura. El material va a tener un periodo elástico en donde se va a estirar linealmente. Cuando alcance el límite de fluencia se va a producir un necking similar a lo que sucedía con los metales. Esto va a hacer que la tensión caiga abruptamente y luego empiece a levantar lentamente a medida que se avanza con la deformación. A diferencia de lo que ocurre con los metales, que luego del necking se concentra la deformación ahí, en los polímeros existe un alineamiento de las cadenas en la dirección de la carga, lo cual hace que resistan las sucesivas cargas en esa dirección. Como consecuencia de esto, el necking va avanzando a lo largo de toda la probeta, a lo largo de toda la longitud calibrada de la probeta, hasta que el material finalmente falla. Una forma de clasificar a los polímeros es en función de su respuesta mecánica frente a temperaturas elevadas. Según esto, los polímeros pueden ser termoplásticos o termoestables. Los termoplásticos se ablandan al calentarse, a veces se funden y se endurecen al enfriarse. A nivel molecular, a medida que la temperatura aumenta, la fuerza de los enlaces secundarios se debilita, porque aumenta la movilidad molecular. Y esto facilita el movimiento relativo de las cadenas. Los termoplásticos en general son blandos y dúctiles. La mayoría son polímeros lineales o estructuras ramificadas flexibles. Los termoestables, en cambio, se endurecen al calentarse y no se ablandan al continuar calentando. Al iniciar el calentamiento se origina entrecruzamiento covalente cruzado entre cadenas moleculares contiguas. Esto dificulta el movimiento de vibración y rotación de las cadenas a altas temperaturas. Los termoestables en general son más duros, resistentes y frágiles que los termoplásticos. La mayoría de los polímeros entrecruzados son de este tipo termoestables. Un polímero amorfo se puede comportar como un vidrio a baja temperatura, como un sólido gomoso a temperaturas intermedias y como un líquido viscoso a medida que la temperatura se sigue incrementando. Si aplicamos una carga de este tipo, instantánea, durante un determinado tiempo y luego la retiramos, en un material elástico la respuesta de deformación será proporcional a la carga y constante en el tiempo que dure la aplicación de dicha carga. Luego el material, al retirar la carga, recupera la forma original. En cambio, para un líquido viscoso, al aplicar una carga instantánea constante durante un cierto tiempo, la deformación aumenta linealmente y luego cuando se retira la carga, la deformación queda remanente. Un material viscoelástico tiene un comportamiento intermedio entre un material elástico y un material viscoso. Es decir, que el incremento de la deformación no es lineal, sino que la tasa de deformación va cayendo con el tiempo, aunque aumenta. No es tampoco elástico porque no se mantiene constante. Muchos polímeros se comportan como materiales viscoelásticos. El comportamiento viscoelástico de un polímero depende tanto de la temperatura como del tiempo. Varias técnicas experimentales pueden ser usadas para caracterizar esto. La relajación del esfuerzo es una de ellas. En este ensayo, una probeta es deformada rápidamente en tracción hasta una deformación relativamente baja. El esfuerzo necesario para mantener esta deformación es medido como función del tiempo. Debido a la relajación molecular, el esfuerzo tiende a decrecer con el tiempo. Es decir, necesitamos cada vez menos tensión para mantener la misma deformación. La curva que me da la tensión en función al tiempo dividido la deformación aplicada representa la curva del módulo de relajación viscoelástica del polímero. Aquí tenemos en escala logarítmica el módulo de relajación para un determinado polímero en función a varias temperaturas. Vemos que a medida que la temperatura crece, el módulo de relajación viscoelástica se hace cada vez más pequeño y que cada una de estas curvas tiene un comportamiento bastante diferente en distintos rangos de temperatura.
Si elegimos un tiempo determinado, por ejemplo T1, y graficamos estos valores de módulo de relajación viscoelástica en función a la temperatura, podemos obtener un gráfico de este tipo, en donde pueden aparecer distintas zonas. La zona en donde el módulo de relajación es más alta y que permanece aproximadamente constante a un valor alto, es la zona en donde el material se comporta como si fuera un vidrio, es decir, frágil y perfectamente elástico. Luego el módulo de relajación entra a una zona en donde cae abruptamente varios órdenes de magnitud, que es la zona de transición vítrea. Luego el material entra a una zona en donde el módulo de relajación cae más lentamente, que es la zona en donde se comporta como un viscoelástico, y finalmente la caída es nuevamente más rápida para entrar en un régimen de flujo viscoso a más altas temperaturas. La influencia de la configuración molecular en el módulo de relajación es muy alta. Aquí tenemos curvas de módulo de relajación viscoelástica en función a la temperatura, como vimos anteriormente, para un material amorfo, para la curva roja C, en donde vemos la zona en donde el material se comporta como un vidrio, la zona de transición vítrea y luego la zona de flujo viscoso. Sin embargo, para el poliestireno, con una estructura molecular de entrelazamiento cruzado, atáctico, el material nunca se comporta como viscoso, sino que en el último periodo mantiene constante el módulo de relajación. Para la curva A, que corresponde a un material poliestireno cristalino isotáctico, la transición vítrea es menos pronunciada y a temperaturas más altas sí sufre de un periodo en donde el material se comporta como flujo viscoso. La tenacidad a la fractura de los polímeros en comparación con los metales es baja. El modo de falla de los polímeros termoestables, con una configuración molecular fuertemente cruzada, es frágil. En estos polímeros, pequeñas fisuras se forman en las regiones del material con concentración de esfuerzos, las cuales se propagan hasta que el material falla. Los enlaces covalentes entre las moléculas se cortan durante la falla. En cambio, en los polímeros termoplásticos, ambos modos de falla, dúctil y frágil, son posibles. Los factores que favorecen la fractura frágil son la reducción de la temperatura, el aumento de la tasa de deformación, la existencia de concentradores de esfuerzo en el material y modificaciones de la estructura polimérica que suban la temperatura de transición vítrea. El grado de resistencia de un material polimérico ante una carga de impacto puede ser caracterizado mediante un ensayo ISOT o Charpy igual que los metales. Al igual que estos materiales, los polímeros pueden mostrar comportamiento dúctil o frágil bajo cargas de impacto, dependiendo fuertemente de la temperatura. Tanto los polímeros semicristalinos como los amorfos son frágiles a bajas temperaturas y tienen relativamente baja resistencia al impacto. Al igual que los metales, los polímeros pueden experimentar falla por fatiga ante cargas cíclicas. La falla por fatiga ocurre a cargas mucho menores que en condiciones estáticas. Los gráficos de fatiga se expresan de la misma manera que para los metales. En el eje de ordenadas se expresa la tensión a la cual falla el material y en abscisa se encuentra el número de ciclos a los cuales el material falla para ese determinado nivel de carga. El número de ciclos se expresa en una escala logarítmica. Así, para cada material, a medida que el número de ciclos aumenta, la falla se produce a una tensión menor que si lo hiciera en condiciones estáticas. Algunos materiales, como el PET y el nylon, son mucho más sensibles ante cargas de fatiga y pueden romper a cargas sensiblemente más bajas que en condiciones estáticas. Como casi todos los materiales, los polímeros semicristalinos se deforman elásticamente a deformaciones bajas. Esto significa que a bajas deformaciones, al aplicarse una carga en el material, este sufre una deformación, la cual es recuperada completamente al descargar el material. El inicio de la deformación elástica para polímeros semicristalinos resulta de cadenas de moléculas en las regiones amorfas, alargándose en la dirección de la carga aplicada. Esto se ve en esta primera etapa. En esta primera etapa,
las cadenas de unión de la parte amorfa se estiran elásticamente y de esta forma se produce esta deformación elástica. Si la carga sigue aumentando, entramos en una etapa 2, en donde tanto la zona amorfa como la zona cristalina de láminas dobladas sufre un alargamiento. La deformación plástica ocurre en la etapa 3, esta de aquí. Durante esta etapa, a mayor carga, las cadenas adyacentes en las láminas cristalinas se deslizan entre sí. Es decir, hay un deslizamiento de las cadenas que van formando estas láminas cristalinas. Ese deslizamiento va a producir una deformación que no va a ser elástica, sino que va a ser plástica. El material no va a recuperar toda la deformación al descargar el material. Este deslizamiento resulta en una rotación de las láminas, que en un primer momento se encontraban en esta dirección, y luego se alinearán un poco más en la dirección de la carga, y cada vez más a medida que la carga aumente. Cualquier desplazamiento de la cadena, como dijimos anteriormente, es resistido por los enlaces de Van der Waals. Es decir, para producir una deformación plástica, tengo que superar la fuerza de los enlaces de Van der Waals que están uniendo los distintos pliegues de las cadenas. Estos son débiles comparados con los enlaces atómicos primarios. Por ejemplo, los enlaces covalentes que unen las cadenas. Esto me da una pauta de por qué la resistencia del material y el límite elástico de los polímeros es tan bajo comparado con los metales y con los cerámicos. Porque los enlaces que tengo que vencer para producir la deformación son los de Van der Waals y no los enlaces covalentes propios de las cadenas poliméricas. En una siguiente etapa, si se sigue avanzando en la deformación, segmentos cristalinos se separan de las láminas en la etapa 4. Estos segmentos a su vez están unidos por lazos de cadenas entre sí. Y finalmente en la última etapa, etapa 5, los bloques y las cadenas todos se alinean en la dirección de la carga. Luego de esta etapa el material ya casi no tiene posibilidades de deformación y por lo tanto el material falla o se rompe. Repasemos algunos factores que influyen en la respuesta mecánica de polímeros semicristalinos. El peso molecular influye en la resistencia mecánica de los polímeros semicristalinos, ya que cuanto mayor es el peso molecular, mayor será el solapamiento de las cadenas y por lo tanto mayor será la energía de enlace de Van der Waals entre las cadenas y por lo tanto mayor es la resistencia mecánica del polímero. Por otra parte, como dijimos anteriormente, el grado de cristalinidad influye fuertemente en las propiedades mecánicas debido a que afecta la extensión de los enlaces secundarios. A mayor grado de cristalinidad, mayor empaquetamiento y más grandes serán las fuerzas de enlace. La resistencia mecánica sube fuertemente con el grado de cristalinidad en el material. Aquí vemos un gráfico en donde me define para el porcentaje de cristalinidad que va de 0 a 100 y el peso molecular en una escala no lineal de 0 a 40.000 los distintos polímeros que podemos encontrar. Con bajo porcentaje de cristalinidad y bajo peso molecular tenemos líquidos grasosos. No son materiales sólidos, sino que son líquidos. Al ir aumentando el porcentaje de cristalinidad y el peso molecular podemos encontrar las ceras, materiales un poco más duros. Y finalmente, a mayores pesos moleculares encontramos los plásticos blandos, que tienen cristalinidad baja, y plásticos duros, que tienen alta cristalinidad. Otro de los factores que influyen en la respuesta mecánica son los tratamientos térmicos, fundamentalmente el recocido, que pueden aumentar el grado de cristalinidad y el tamaño de las esferulitas. Al aumentar la temperatura de recocido, aumentan la resistencia última, el límite elástico y baja la ductilidad. La principal característica de los elastómeros es que tienen la capacidad de soportar grandes deformaciones de forma reversible o elástica. Esto resulta de la unión de cadenas cruzadas que le proporcionan fuerzas de restauración para que las cadenas vuelvan a su posición original. Su módulo de elasticidad en general es muy bajo. Aquí tenemos una estructura típica, simplificada, de un elastómero que tiene largas cadenas desordenadas y si vemos aquí entre las cadenas tienen estas cadenas cruzadas de unión que cuando al material se le aplica la carga, esas cadenas de unión no permiten que las
cadenas largas deslicen unas sobre las otras y produzcan deformación plástica. Por lo tanto, tienen la capacidad de deformarse, debido a que las cadenas largas rojas tienden a desdoblarse y poder acumular esa deformación, y sin embargo no deslizan entre sí como consecuencia de estas uniones, y al retirar la carga vuelven a su posición original recuperando su forma inicial. Estas cadenas cruzadas en el caucho se producen mediante el proceso de vulcanización, que básicamente es agregarle al caucho natural y en ciertas condiciones de presión y temperatura, crear mediante este reactivo en base al azufre estas cadenas cruzadas que se unen a las cadenas del caucho. De esta forma se linkean, se unen distintas cadenas del caucho natural de forma cruzada, mediante este proceso que es el proceso de la vulcanización. Veamos ahora la clasificación y algunos tipos de polímeros y sus aplicaciones. Existen muchos tipos diferentes de materiales poliméricos, los cuales, de acuerdo a sus aplicaciones, se pueden clasificar de forma generalizada en plásticos, elastómeros, fibras, recubrimientos, adhesivos, espumas y películas. Los plásticos engloban la mayor cantidad de polímeros diferentes, con un rango muy grande de propiedades y aplicaciones. Pueden ser, como dijimos, cristalinos, semicristalinos o amorfos, y poseer cualquier configuración molecular, sea lineal, ramificada u otra. Entre los plásticos termoestables tenemos los epoxis, los fenólicos, los poliésteres y las siliconas. Los epoxis, debido a sus buenas propiedades mecánicas y su capacidad adherente, se utilizan en recubrimientos, en láminas, en adhesivos y también en enchufes. Los fenólicos, como la baquelita, se utilizaron durante muchísimo tiempo para accesorios eléctricos, carcasa de motores, teléfonos, entre muchas otras. Las siliconas, en cambio, se utilizan casi exclusivamente en láminas y cintas aislantes a elevadas temperaturas. Aquí tenemos algunos de los termoplásticos más utilizados, por ejemplo, el ABS, el PTFE, los nylones, los policarbonatos, polietileno, polipropileno, poliestireno, vinilos y el poliéster o PET. El ABS presenta una muy buena resistencia mecánica y tenacidad y se utiliza en recubrimientos, equipos de jardinería, juguetes, dispositivos de seguridad de carreteras. Los acrílicos se utilizan en lentes, ventanas de avión, materiales para dibujar, debido a sus propiedades fundamentalmente ópticas. Los fluorocarbonatos, como el teflón, son químicamente inertes en la mayoría de ambientes y soportan temperaturas de hasta 260 grados. Tienen bajo coeficiente de fricción, por lo que se utilizan en cojinetes, y también se utilizan como aislamientos anticorrosivos, en tuberías y válvulas, como recubrimientos, y en algunas aplicaciones de mayores temperaturas. Los nylones también tienen buena resistencia mecánica y bajo coeficiente de fricción, por lo que se utilizan también en cojinetes y debido a sus buenas propiedades mecánicas, también en engranajes, levas y en recubrimientos. Los policarbonatos en general tienen buenas propiedades mecánicas y fundamentalmente una gran resistencia al impacto. Por lo tanto, las aplicaciones se basan en esta propiedad, resistencia a cargas de impacto. Por ejemplo, cascos, lentes, entre otras. El polietileno, polipropileno y poliéster tienen muy buenas propiedades químicas, en general son muy baratos y por lo tanto se utilizan de forma masiva como botellas y recipientes para distintos usos. Como dijimos anteriormente, los elastómeros tienen una gran capacidad para deformarse elásticamente. Algunos elastómeros, el poliisopreno natural, el estireno butadieno y el cloropreno. Se utilizan, por ejemplo, en neumáticos, en tacones y suelas de zapatos, en juntas, en mangueras y como recubrimientos. Los polímeros fibrosos son capaces de experimentar trefilado dando largos hilos con una relación longitud-diámetro muy alta, de alrededor de 100 a 1. La mayoría de los polímeros fibrosos se utilizan en la industria textil para tejer telas.
Tienen una elevada resistencia a la tracción y una alta cristalinidad, por lo que son requeridos polímeros con estructuras lineales no ramificadas que puedan alcanzar un alto grado de cristalización. Deben presentar estabilidad química en la mayoría de los ambientes, fundamentalmente los acuosos, ácidos, bases, lejías, disolventes de lavado, luz solar, etc., ya que son utilizados en la industria textil. Los recubrimientos se aplican a la superficie de los materiales para proteger el material del ambiente que produce reacciones de corrosión o degradación, mejorar la apariencia de la superficie o proporcionar aislamiento eléctrico. La mayoría son de origen orgánico, pinturas, barnices y esmaltes. Los adhesivos se utilizan para unir las superficies de dos materiales sólidos. Las fuerzas enlazantes entre el adhesivo y las superficies de los materiales son del tipo electrostática, similares a las que se producen en enlaces secundarios como los de Van der Waals. Sirven como adhesivos los termoplásticos, las resinas termoestables y los adhesivos naturales como la cola animal, el almidón, entre muchos otros. Las películas son polímeros de espesor muy delgado, del orden del 0,1 nanómetro, que se utilizan como bolsas para empaquetar productos alimentarios y otras mercancías. Sus características más importantes son su baja densidad, el alto grado de flexibilidad, las elevadas resistencias a la tracción, la resistencia química y la baja permeabilidad a algunos gases. Algunos ejemplos de polímeros que pueden ser utilizados como películas son el polietileno y el celofán. Y finalmente las espumas son materiales plásticos muy porosos. Se producen con el material fundido e introduciendo un agente que se descompone y forma un gas, cuyas burbujas permanecen en forma de poros durante la solidificación, formando este material poroso.